Bien, muy buenos días con todos los participantes. Vamos a dar inicio a nuestra videoconferencia el día de hoy. Lo que nos convoca es la unidad didáctica Ingeniería de Requerimientos, ¿sí? Y corresponde ver la actividad de aprendizaje número 8. Entonces, invocarles por favor el tema de su asistencia, registrarlo a través del chat de Zoom, no olvidar, y vamos, en todo caso, sin más preámbulos, ya a dar inicio. Creo que tenemos el aforo suficiente, necesario, para poder, en este caso, continuar. Bien. Ingeniería de requerimientos. Actividad de aprendizaje número 8, metodología RUT. Se encuentra de casualidad en la sala el joven Rojas Alejos, ya que la semana pasada no tuvo participación, no estuvo en... Presente, profesor. Rojas, formulo la siguiente pregunta. ¿Qué entiendes tú por metodología? Metodología. Sí, ¿qué es la metodología o qué es una metodología? Una metodología es una parte lógica que estudia los métodos. O Okay. es también un conjunto de procedimientos. Claro, la metodología tiene que ver con si bien es cierto, como ciencia es el estudio de métodos. Claro, tiene que ver con la aplicación de, ¿qué me dijiste? ¿Es un conjunto de qué? Es un conjunto de métodos. Es la aplicación, ojo, la metodología es la aplicación de un conjunto de métodos, de técnicas, de procedimientos, que todo en combinación, pues, van a dar, digamos, inicio a lo que viene a ser en este caso una metodología como tal. Metodología de trabajo, existe metodología de investigación, existe una metodología incluso para el desarrollo de un proyecto, existe incluso hasta metodologías de desarrollo de software, en este caso cuando queremos implementar un sistema de información, ¿correcto? Te formulo la siguiente pregunta. ¿Cuántas metodologías de desarrollo de software actualmente existen? ¿Cuántas? Metodologías de desarrollo de software actualmente existen. Existen 5. ¿Cuáles son? Un momento, profesor. Son metodología de programación. Metodología de programación. Ya, no, en realidad solamente existen dos metodologías de desarrollo de software. Uno es la metodología de desarrollo tradicional, que tiene que ver con la metodología RUT, y que es lo que estamos viendo, y el otro tiene que ver con las metodologías de desarrollo ágiles. En las metodologías de desarrollo ágiles, pues están Scrum, está Kanban, está XP, está Lean, está Crystal, está... ¿qué otra metodología ágil existe? Bueno, XP o programación extrema, que también le llaman, y hay varias, o sea, en metodologías ágiles hay un sinfín de metodologías. Y las que te acabo de mencionar son las más, digamos, utilizadas hoy en día. Y la metodología de desarrollo de software tradicional es la metodología RUP, que es la que básicamente se utiliza para crear grandes proyectos, grandes sistemas. Entonces se dice que es mejor trabajar con la metodología tradicional de desarrollo de software, que en este caso es RUP. No obstante, si tienes que hacer un proyecto pequeño, tienes que de repente desarrollar una aplicación móvil, un mantenimiento, o simplemente es un proceso pequeño el que hay que sistematizar, no es recomendable, digamos, usar una metodología de desarrollo tradicional como RUP, sino de repente una metodología de desarrollo ágil, como por ejemplo, en este caso, pues, podría ser el tema de Scrum, o podría ser el tema de repente de Lean, como metodología de desarrollo ágil, ¿ok? Ok. Muy bien, jóvenes. Ok. Entonces, en función a ello, que quede claro qué cosa es una metodología. Entonces, ¿que existen metodologías de desarrollo de software? Sí. ¿Cuáles son? Lo acabo de mencionar. Rojas, ¿estuviste atento? Sí. Son dos. Metodología Sí. de desarrollo tradicional, no te olvides, la metodología de desarrollo de software tradicional, y existen las metodologías de desarrollo
de software ágiles. Algunos le llaman simplemente metodología tradicional y metodologías ágiles. En la tradicional, ¿quiénes están? ¿Recuerdas? Ya se olvidó. RUP, RUP. La metodología RUP está dentro del grupo de metodología de desarrollo tradicional. Y las metodologías de desarrollo ágiles, pues están ahí, en este caso, Scrum, Kanban, programación extrema, Lean, que estaba enfocado al pensamiento Lean, que es otra metodología también que existe. En fin, este tema, ¿sabes en dónde lo encuentran? Lo encuentran en la actividad de aprendizaje número 2, sino que ahora nos toca ver ya la metodología de desarrollo de software RUP, que es la que estábamos viendo la sesión anterior, y que tiene, pues, que tiene que ver con la arquitectura de un sistema, tiene que ver con los diagramas de clases, tiene que ver con los diagramas de caso de uso, que seguramente lo están viendo ya en paralelo. ¿Ok? Ok, gracias, Rojas. Muy bien, entonces vamos a continuar con este tema. Ok, ¿qué es lo que se busca en esta sesión? Pues que ustedes aprendan a reconocer cuáles son las fases de la metodología RUP para lo que es el proceso de modelado y diseño de un sistema de información. Es decir, acuérdate que RUP tiene modelos, tiene fases, tiene toda digamos, unas fases de desarrollo que hay que considerar y que de una u otra manera, pues, tenemos que, antes de aplicar esta metodología, reconocer cuáles son esas fases, tanto para el modelado como para el diseño de un sistema de información. ¿Ok? ¿Alguien de los presentes aquí, por favor, que no haya participado en la sesión anterior, recuerdan? Ya que esta semana tengo que cerrar corte de notas, entonces aquellos que de repente no han participado. A ver, menciono quienes ya tienen nota. Joan, Menéndez, Vilca, Figueredo, Flores, Cruz, Valverde, Guamán Vázquez, Guamán Percy, Fukuda, Morales, Briceño, Terrero, Salguerón y Rojas Alejos. ¿Hay alguien que no haya llamado? Si hay alguien que no ha llamado de la lista y que quiere, de repente no tiene nota, me dice para considerarle en todo caso su participación. Ok, entonces, en un sistema de información que existen, pues existen etapas, tanto para el modelado como para el diseño. Y justamente lo que nos convoca a esta sesión es ver cuáles son las etapas de modelamiento que existen dentro de la metodología de desarrollo tradicional RUP. ¿Ok? Muy bien, existen modelos y existen diagramas. ¿Qué cosa es un modelo? Pues dice que un modelo es la captura de una vista, en este caso de un sistema del mundo real. Acuérdense que nosotros lo que hacemos es implementar sistemas de información y estos sistemas de información están enfocados a el mundo real, ¿no? Se supone que dentro del mundo real vamos a encontrar una serie de empresas que probablemente tengan deficiencias en muchos de sus procesos de negocio, procesos comerciales. Ustedes como especialistas de sistemas lo que tienen que hacer es desarrollar soluciones informáticas que ayuden al proceso de automatización o sistematización de esos procesos, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos? A través de un modelo, pues plasmamos el mundo real, pero para ello, pues hacemos uso de una técnica. ¿Y cuál es esa técnica? A ver si alguien por ahí se anima a participar. ¿Cuál es esa técnica que nos permite hacer una abstracción de la realidad? Termina en ese al final. A ver si por ahí lo captan. ¿Sí? Se supone que para poder representar yo la realidad, tengo que usar una técnica. ¿Alguien me puede decir cuál es esa técnica que me permite representar la realidad? Que me permite, digamos, capturar la información del proceso de negocio, proceso comercial, antes de llevar al modelamiento. A ver, no sé si nuestra delegada tiene la respuesta. Briceño. Profe, buenos días. ¿Cómo estás, Briceño? Buen día. ¿Estás tomando desayuno? No, estoy acá, muriendo. Son Ok. diagramas, profe. Cuéntame, ¿cuál es esa técnica que tú como especialista dices, uy, me han dejado un proceso profesor de algoritmo, el profesor de programación, el ingeniero que de repente me ha dejado que implemente una aplicación y bueno, tengo que empezar a desarrollar digamos, este pseudocódigo o de repente ya se está en un nivel avanzado este algoritmo antes de proceder a su implementación? ¿Cuál es la técnica que utilizas? O de repente por ahí dices, bueno, el profesor Iga o el profesor Castañeda me ha dejado que diseñe, que implemente una base de datos, pero me han dado el proceso, ¿sí?
Y pues lo primero que tengo que hacer, profesor, es investigar. Tengo que hacer un levantamiento de información para ver más o menos qué datos o qué información va a manejar o se maneja en todo caso en ese proceso. Y luego pues deberé de plasmar el MER, el modelo de entidad-relación, y luego seguramente el diagrama de entidad-relación. Pero antes de llegar al modelo de entidad-relación, por ejemplo, ¿cuál es la técnica que tú utilizas para poder hacer el uso, un uso adecuado, un uso pertinente de lo que es el modelo de entidad-relación? Termina en ese al final, en esta palabra. Incluso lleva una vocal con tilde. Un análisis, profe. ¿Apellido? Román Vázquez, profe. Román Vázquez. ¿Tu nombre cuál es? Amílcar. Ah, sí, a ti ya te conozco por WhatsApp. Ok, listo. Está bien, déjalo. Ya, 20, porque tenías 19, un puntito más. Ok, gracias. Sí, efectivamente, el análisis es la técnica, acuérdense, todo lo que ustedes quieran desarrollar, pues tienen que aplicar una técnica. Profesor, podría decir diseño, pero la observación también es una técnica, sí, pero el análisis es más completo, porque en el análisis tú sometes a un cuestionamiento racional, sometes a tu cuestionamiento, digamos, crítico, o sea, hacemos el uso de la razón para poder cuestionar si el proceso que queremos sistematizar cumple con ciertas características. En el caso de base de datos, pues analizamos qué entidades voy a colocar en mi modelo de entidad-relación, cómo lo voy a representar, qué atributos o características va a tener cada entidad, qué tipo de relación va a existir entre las entidades que tengo. O sea, someto a un análisis y a un cuestionamiento racional e incluso podría decir a un cuestionamiento incluso radical del proceso. ¿Para qué? Para hallar, pues, en este caso, la solución. Pero claro, para yo poder aplicar un análisis tengo que tener información. Si no tengo información, ¿qué cosa voy a analizar? ¿Se entiende? Entonces, lo mismo hago con un sistema de información. Si a mí me dicen sistematiza tal proceso en Visual Basic, profesor, porque yo no sé Visual Basic. Seguramente que no, pero ahora creo yo que con la tareita seguramente muchos ya se han dado cuenta que es un lenguaje de programación muy sencillo y es más, diría yo, mucho más fácil que el lenguaje Java, que en su momento, cuando apareció incluso, por ejemplo, pues había una gran demanda de aplicaciones en el lenguaje de Visual Basic. Y claro, como siempre, la tendencia y la moda, así como existe en otras áreas, también en el área de desarrollo, también existe cierta moda y cierta tendencia a cambiar de lenguaje de programación. Pero todavía hay en el mercado empresas que todavía trabajan incluso con sistemas de información que están hechos en Visual Basic. Y claro, la nueva generación de programadores que hoy día están saliendo, pues todo el mundo está por Java y por C#. Incluso, por ejemplo, también existe Power Builder, que ya todavía hay muchas instituciones, universidades ya nos enseñan, pero hay todavía sistemas en el mercado que necesitan desarrolladores en Power Builder. Y claro, el tema es que cuando no hay mucha oferta, entonces puedes tú de una u otra manera, digamos, el costo a veces se eleva, ¿no? Cuando hay una sobreoferta de profesionales en determinados lenguajes, también a veces la demanda está muy ligado a ello, ¿no? Es como se dice, eso también influye en los costos, ¿sí? Acuérdate, la ley de oferta y demanda, ¿no? ¿Correcto? La oferta es lo que ofrece el mercado y la demanda es lo que pide el mercado. Entonces, por ejemplo, en este caso, al margen del lenguaje de programación que tú domines, sea Java, sea C#, sea C++, sea Python, sea PHP, el lenguaje de programación que tú domines, pues en todos ellos vas a tener que aplicar el análisis cuando tengas que hacer pues, el modelamiento del sistema. O sea, esto de la metodología RUB es estándar y se va a aplicar siempre y cuando en el desarrollo de determinado proyecto de software pues se requiera el uso de un sistema de información grande, complejo, donde existan varios procesos y de repente lo ideal sería usar una metodología de desarrollo RUB. En algunos casos he visto que a veces la empresa no te pide como requisito qué metodología de desarrollo de software vas a usar. O a veces en algunas te dan, ¿cómo se llama? El tema lo que es el libre albedrío. Se te dejan a ti como especialista que tú formules y que tú digas básicamente qué metodología de desarrollo de software es la que tú vas a utilizar. Si vas a usar Scrum, si vas a usar Kanban, si vas a usar la programación Lean, XP, Crystal, en fin, te dan la alternativa. Dicen, bueno, yo quiero que el software sea con una metodología de desarrollo bajo, pero no dicen cuál. Entonces tú propones dentro de la lista de metodologías de desarrollo ágiles que existen, tú eliges finalmente cuál es, digamos, la metodología de desarrollo ágil que tú vas a utilizar. Si te dicen, no, quiero que utilices una metodología de desarrollo tradicional, pues es obviamente que te van a pedir la metodología RUB.
Y claro, tienes que conocer el proceso de negocio, naturalmente, y tienes que aplicar la técnica del análisis, analizar todo el proceso. Pero insisto, ¿qué vas a analizar si no tienes data, si no tienes información? Me dejo entender, o sea, las cosas tienen que ser correlativas. Y pues dentro de lo que es el análisis, uno analiza para luego pasar a la etapa del diseño, que eso ya ustedes saben, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de desarrollo de software dentro de lo que es el ciclo de vida, ¿no? Hemos hablado del análisis, el diseño, el desarrollo, implementación, pues las pruebas o testing. En algún momento hay que hacer también auditoría de software y naturalmente pues la etapa del mantenimiento. Ese es, digamos, el ciclo de vida que debe tener todo sistema de información. Cuando uno consulta los libros o en material de consulta, pues la auditoría no lo consideran como un proceso o una etapa del ciclo de vida. Yo pongo a la auditoría y que esté dentro del ciclo de vida, porque en algún momento también los sistemas tienen que ser auditables. Entonces, encontramos diferentes autores y cada uno tiene una postura. Ahora, ustedes como especialistas futuros, pues tienen que de una u otra manera también centrar su postura respecto a qué tipo de metodología, digamos, van a aplicar y qué tipo de técnicas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en programación, nuevamente convoco a diseño, ¿cuántos tipos, por ejemplo, de técnicas de programación existen actualmente? Porque para desarrollar un sistema, ¿aplicas una metodología de desarrollo de software? Sí, pero esta metodología va acompañada de técnicas, va acompañada de herramientas. Me dice, no, profesor, a nivel de herramientas de desarrollo, pues voy a usar NetBeans. A nivel de herramienta de desarrollo, pues voy a usar Visual Studio.net. O a nivel de herramienta de desarrollo, pues voy a usar el software de Power Builder. O voy a usar de repente el software, no sé, Eclipse. O de repente Android, en el caso de aplicaciones móviles. Entonces, ¿existen herramientas para desarrollar un sistema? Sí, son básicamente los programas. Pero también existen lo que se llaman las técnicas de programación. ¿Bajo qué técnica de programación vas a desarrollar el sistema? Briseño, tu opinión importa. Dime, ¿cuáles son las técnicas de programación que actualmente existen? Técnicas de programación, profe. Ajá. Están llevando programación, ¿verdad? Sí, No me asusten, ¿ah? Ya. Se supone que su profesor de programación les ha dicho que para yo desarrollar un algoritmo, para yo desarrollar un sistema o una aplicación de escritorio, pues tengo que aplicar una técnica. ¿Bajo qué técnica de programación actualmente ustedes están desarrollando sus aplicaciones? estamos con el lenguaje Java, pero Programación orientada a objetos, profe. ¿Apellido? Flores Periana. Flores Pariona. A ver, déjame si te ubico. Ajá. Ok, Flores. ¿En qué consiste la POO? Programación orientada a objetos. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus características? Que todas las variables lo consideran como un objeto que puede ser programable. O por ahí lo entiendo. Ya, pero han tocado, ya han... ¿Están usando clases? ¿Están programando con clases? Sí. sí, estamos Ya, hablando con Ahí ya. lo que es la modulación, eso, profe, las características. Lo que es la modulación. O sea, tiene que se puede encapsularse eso, su característica. Claro, esas son las características. En la programación de objetos es, digamos, la programación que revolucionó desde hace muchos años lo que es la programación orientada en función a, digamos, los objetos que pueden existir en un sistema. Acuérdate que antes de la llegada del Windows 95, todo era pantalla oscura, todo era pues una pantalla negra, tétrica, donde todo era por teclado. Ahí no había botones, no habían formularios, no habían combo box, no habían listas desplegables, todo era en la típica ventana de DOS, ¿sí? Eso estamos hablando ya pues de la época de lo que es del ingeniero Cala, me parece. Pues sí, efectivamente, en ese momento pues existían lo que se llama la programación lineal, en ese entonces, cuando todavía no existía pues el Windows 95. Cuando aparece el primer sistema operativo de orden visual, es decir, de una, digamos, con una interfaz donde habían pues ya ventanas, donde tú podías pues naturalmente colocar objetos sobre un formulario. Entonces, esa forma revolucionó totalmente los sistemas de información. Porque no sé si muchos de ustedes han ido de repente a una farmacia y han visto que utilizan una máquina, un computador de esos antiguos y su ventanita es negra y tipean y todo sale incluso las letritas en colores, no sé si se han dado cuenta.
Y tú digas, profesor, ese sistema qué raro, porque no veo formularios, no veo combo box, no veo un JTable, no veo un grid view, no veo un Button. Claro, porque ese sistema ha sido hecho de repente bajo la programación lineal. No están usando programaciones de objetos y pues naturalmente todavía no han hecho una reingeniería de software, todavía no han hecho una actualización de su sistema. ¿Te entiende? Entonces, en este sentido, pues, cuando nace, digamos, el primer sistema operativo de orden visual, donde ya pues tenemos interfaces de usuario, entonces nace también la técnica de la programación de objetos. Y como tal tienen características. ¿Qué encontramos? Pues clases. Encontramos que una clase tiene... ¿Cuál es la estructura de una clase? A ver, ¿a quién llamo? Menéndez. ¿Y está Menéndez? Sí, profe, estoy aquí. ¿Qué tal, Menéndez? Buen día. Menéndez, ¿cuál es la estructura de una clase? ¿Cuáles son los elementos de una clase? Lo vimos la sesión pasada y también debes haberlo visto en programación. A ver, estructura de una clase. Sí, profe, no recuerdo bien. No googlees, te estoy viendo, no googlees, baja la mano de ahí. ¿Qué haces ahí entrando al Google Chrome? Ok, ¿quién me da la respuesta? ¿Algún volunteer? Profe, es la declaración de variables, proceso de cálculo y, ¿cómo se llama? Devolver el valor. ¿Eso? No. Estructura de una clase. Es como que yo te digo, joven, ¿cuál es la estructura de una casa? Y tú dices, profesor, tiene que haber sala, cocina, comedor, un baño, un dormitorio mínimo. Si no, eso no es casa. No se la varía. Ya, Bueno, sí. Ya, a ver, les lanzo. Primero, el nombre de la clase. El name, el nombre de la clase. 2, properties, las propiedades. Toda clase tiene propiedades. Y número 3, los eventos o métodos. Apunta ahí en tu cuadernito, en tu blog de notas, no sé, ahí los que están de repente con el móvil. En vez de estar en su WhatsApp, qué sé yo, no apuntar. O sea, que de repente el profesor de programación lo ha explicado, son lo que no recuerdan. Una clase tiene una estructura. ¿Una clase qué es? Diseño, un objeto. Voy a crear la clase productos. Ok, eso es un objeto. Voy a crear la clase triángulo. Eso es un objeto. Voy a crear la clase cilindro. Eso es un objeto. O de repente voy a crear la clase rectángulo. Eso es un objeto. ¿El rectángulo qué tiene? Propiedades. ¿Sí? A ver, si yo digo base por altura entre 2, ¿eso a qué es igual? ¿El área de qué? Guamán Pepsi. Ya le ganó Briseño. Muy bien. ¿Cuál es? El triángulo, ¿no es cierto? El triángulo es igual, su fórmula base por altura entre 2. ¿Sí? Entonces, Briseño, si la clase es triángulo, ¿cuántas propiedades va a tener la clase triángulo? Dos. Briseño, te escucho, Briseño, dime. Pero déjalo que termine Briseño Menéndez y luego entras tú. A ver, dime. Cuéntame. ¿Cuáles son las propiedades en este caso, de la clase triángulo? Las variables. ¿No es en serio? Me preocupa. Base y altura, profe. Base por ahí. Excelente, muy bien, muy bien. Ya me estaba preocupando, ya les iba a decir, ¿con quién llama programación? Ok, perfecto. Claro, es que es así, es verdad. La clase triángulo tiene sus propiedades. Y alguien dirá, profesor, ¿cuáles serían las propiedades de una clase? Fácil, chicos, lo que van a ingresar ustedes dentro de esa clase. O sea, qué valores, qué datos van a ingresar en esa clase. Y se supone que si yo ingreso, hago un input de datos, la clase debe hacer algún proceso, algún cálculo, y naturalmente me tiene que arrojar un output, una salida de información. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan cuando yo decía cuáles son las actividades de un sistema de información? Y incluso me decían, son 4. Por ahí alguien decía, no, profesor, son 5. Y yo les decía, acuérdese, todo sistema de información recibe algo, realiza algo y finalmente me devuelve algo. ¿Se entiende? Entonces, en el caso de la clase triángulo, pues la clase triángulo tiene que tener propiedades. ¿Y cuáles son esas propiedades? Pues son las características que tiene ese objeto. ¿Y qué necesita la clase triángulo? Pues necesita que yo le ingrese la base y necesita que le ingrese la altura. Por lo tanto, esos dos datos son input, ¿correcto? Al ser input, son considerados propiedades.
propiedades. Ahora, la clase naturalmente, aparte de tener el nombre de la clase y de tener las propiedades, ¿qué más tiene? Lo acabo de decir hace un momento. ¿Qué más tiene una clase? Aparte de las propiedades. Eventos. Eventos. Eventos Los eventos. o métodos, no te olvides, eventos o métodos. Pregunto, ¿cuántos tipos de eventos existen? ¿O cuántos tipos de métodos existen en Lo que programación? tú quieras, lo que uno quiera. ¿Cuáles son? Get, set. Jalado. Regrese por favor a su curso de programación, ¿ya? Ya no lo quiero ver acá en requerimientos. Regrese al segundo semestre. ¿Cómo me vas a decir eso? No. ¿Cuáles? A ver, en el chat creo que están escribiendo. ¿Cuáles son? Acuérdate que hemos dicho que la estructura de una clase es el nombre, ya lo tenemos claro, las propiedades, perfecto, y falta un elemento más. Me has hablado de los eventos o métodos. Pregunto, en Java, ¿cuántos tipos de métodos o eventos puedes crear? Los dos empiezan con P. Uno termina en C y el otro empieza con P y termina en E, de enano. Private. ¿What? What? Private mail y public Ok, el public y el private. public. Y Eso, private. profe, en inglés. Ok, con quién llevan inglés urgente, ¿ya? No, está bien, está bien. Ok, sí, acuérdate, cuando tú dices, private void, qué estás definiendo? Estás definiendo un método privado. Y si te das cuenta, los métodos privados generalmente son eventos, ¿correcto? Cuando tú dices, por ejemplo, en el caso de Visual Basic, dice private, luego viene el nombre, ¿no? Y al costadito del nombre incluso está el evento, ¿no? Click, ok, ese es el evento de click y es un evento privado. Y cuando tú dices en Java public void, estás definiendo pues un método de acceso público, que cualquier otro objeto puede entrar a ese objeto, a ese evento, a ese método desde otra clase. Y puede, sí, ¿por qué? Porque tú lo has definido que ese evento o método que estás creando es de naturaleza de acceso público. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no te olvides que existen métodos que van a ser métodos públicos y métodos privados, métodos o eventos. Esa es la estructura de una clase. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, entonces continuamos. Si estamos claros con ese punto, continuamos. Entonces que quede claro que el análisis pues es fundamental, es una técnica, no te olvides, que utilizamos para poder en este caso pues analizar el proceso de negocio o analizar determinado caso y sometemos a un cuestionamiento racional del proceso. Y naturalmente, pues para yo poder aplicar el análisis tengo que tener la información, porque lo que analizo son los datos, son la información. Y en función de ese análisis que tú realices, recién desarrollas, diseñas un modelo, donde intentas tú representar probablemente los objetos, si es que estamos hablando desde el punto de vista de sistemas, los objetos del sistema, a través del modelamiento. O si es que estoy hablando a nivel de base de datos, pues hago un modelamiento naturalmente de mis entidades que van a formar parte de mi sistema de información. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Bueno, en todo caso, continúo. El modelo, en todo caso, describe completamente aquellos aspectos del sistema que son relevantes al propósito del modelo y a un nivel de detalle apropiado. En este caso, pues, el modelo me permite, pues, una representación de cuáles son las características o qué aspectos va a tener un sistema de información que son necesarios, que son importantes, sí, y que de una u otra manera los tengo que representar para poder, pues, tener claro cuáles van a ser los objetos que a futuro voy a tener que crear o desarrollar en un sistema de información, ¿correcto? Lo que ustedes ahorita están haciendo en programación orientada a objetos, que se supone es la técnica de programación que están usando, cuando yo les decía cuáles son las características, pues fácil, en la POO, programación orientada a objetos, ¿tú qué aplicas? Encapsulamiento de datos, polimorfismo, herencia, tienes también niveles de ocultamiento de datos y creas también lo que se llama, pues, bajo esta técnica podemos crear lo que se llaman archivos encriptados, como por ejemplo una DLL, una biblioteca de enlace dinámico. Si tú te das cuenta, es un archivo, pero es un archivo que comprime un conjunto de clases. En el ejercicio que yo dejé de la calculadora, si ustedes ven, por ejemplo, ahí
por ahora, que es un ejemplo simple, naturalmente, dices, no, profesor, he creado el archivo suma.dll, ¿sí? Tú basta que copies solamente ese archivo y le entregues a otra persona, ella no va a saber qué hay detrás de ese archivo suma.dll, no va a tener acceso al script, porque se supone que el proyecto como tal tiene el script, tiene las clases, tiene pues los métodos, todo lo que es codificado, pero cuando tú generas una DLL, simplemente le entregas al desarrollador esa DLL, él va a tener que acceder a través de su código, cuando haga su instancia, cuando diga, ok, din, por decir, ¿no? Din una variable, por decir la variable x, din x as new y hace ahí la instancia, ¿no? Dice, ok, la clase suma, punto, y ahí le va a salir todas las clases o métodos a los cuales existen. ¿Está accediendo a la clase? Sí, está accediendo a sus propiedades, a sus métodos, naturalmente, pero los está accediendo a través de una variable. ¿Qué está aplicando ahí? Pues está aplicando herencia. La característica de la programación de objetos, en este caso la herencia, porque está haciendo una instancia. Cuando envía un valor, cuando calcula y naturalmente devuelve un resultado, pues está probablemente usando un método o una función. Por ejemplo, si yo pregunto, a ver, para Percy, si yo pregunto a Percy Guamán y le digo, Percy, ¿cuántos tipos de, perdón, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento versus una función? Porque algo que tiene la programación de objetos es que tú puedes crear procedimientos y funciones, métodos y funciones. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un procedimiento y una función? ¿Alguien tiene, no sé si lo tiene Percy o alguien tiene la respuesta? Porque hay una diferencia entre ambos. Dicen, profesor, las funciones y los procedimientos no son iguales, naturalmente que no son iguales. ¿Se diferencian entre ellos? Sí. ¿En qué momento usas una función y en qué momento usas un procedimiento? Pues eso lo tienes que tener claro como desarrollador. A ver, Percy, te escucho, tu opinión importa. ¿Percy? ¿Está o no está? Sí, profesor, lo escucho. ¿Qué tal, Percy? ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento y una función? Ojo, al margen del lenguaje de programación, ¿eh? Al margen si fuera Java, C#, lenguaje Basic, .NET, al margen del lenguaje de programación, se dice que un procedimiento y un método no son iguales, son distintos, son diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Cruz Carrión, una función tiene que entregar un resultado y un procedimiento no lo entrega. Ok, es válido. ¿Has dicho de otra forma la respuesta? No está mal. Percy, ¿tienes la respuesta? No. Amílcar. Profe, es que un método, Uh-huh. perdón, lo que decía, Te perdono. una función, básicamente es lo que requiere un método y un procedimiento, o sea, digamos que ya está dentro del lenguaje que está siguiendo, pues, o sea. Ok. Bueno, yo lo voy a decir en términos sencillos. La diferencia entre un método y una función, ambos ejecutan un algoritmo de código. Ambos ejecutan una secuencia, una estructura de código que ustedes como programadores le van a asignar al programa o a la aplicación. La pregunta es, ¿en qué momento utilizo una función y en qué momento utilizo un procedimiento? ¿Correcto? En Visual Basic, la programación, yo le digo para crear la función, le pongo public function. Es decir, digo public function, nombre de la función, y claro, algo que se diferencia, digamos, el punto que va a ser la diferencia entre un procedimiento, en Visual Basic, ¿cómo creo un procedimiento? Con la cláusula SAP, y es más, lo voy a escribir, por ejemplo, en el chat para que ustedes se den cuenta. En el caso de Visual Basic, yo digo, ok, profesor, voy a crear mi procedimiento, ¿sí? Que se va a llamar limpiar. Ok, entonces, ¿cómo lo defino? Como public SAP. Si yo veo la cláusula public SAP, significa que SAP, ¿qué es? Procedimiento. Public es público, o sea, es un procedimiento público. ¿Cómo se va a llamar? Limpiar.
¿Qué va a hacer? Ejecutar una lista de órdenes o instrucciones que yo le voy a dar. Que naturalmente ya sabemos, ya de por sí el nombre del procedimiento me da la idea que ese es un procedimiento que probablemente va a limpiar los controles, el texto de los controles del formulario. O sea, ya de por sí con el nombre tengo claro qué cosa es lo que va a hacer ese procedimiento. Si yo digo public function, por decir calcular, me voy a dar cuenta que algo que tiene, digamos que lo diferencia a una función de un procedimiento, es que muchas veces puede tener o recibir lo que se llaman parámetros o argumentos. Una función recibe parámetros, pero la diferencia de una función a un procedimiento es que siempre en una función voy a encontrar un return. O sea, una función en el caso del lenguaje Visual Basic, ¿qué hace? Me retorna un valor. Entonces, la diferencia es el procedimiento y la función, ambos ejecutan una lista de instrucciones, de código de programación. Perfecto. ¿Qué lo diferencia? Que la función, naturalmente, siempre va a solicitar parámetros, va a solicitar el ingreso de valores. Esos valores son almacenados en parámetros o variables. Y naturalmente, dentro del código ¿qué haces tú? Pues llevas a cabo las líneas, las instrucciones que van a permitir pues hacer el cálculo en este caso, de esa función que tú estás creando. Y naturalmente los datos que fueron ingresados se procesan, o sea, se calculan. Tú puedes calcular a nivel matemático, no sé, aritmético, y naturalmente luego ¿qué haces? Haces que retorne un valor. O sea, lo que hago yo ahí es, le digo, ok, ya función, toma los datos, procesalos y luego devuélveme el resultado que estoy solicitando. En cambio, el procedimiento, si bien es cierto, a diferencia de la función, no te retorna un valor de forma explícita. El procedimiento yo lo llamo, incluso a veces ni le doy parámetros, ni le doy valores. Pero eso no significa que no pueda tener yo un procedimiento de acceso público donde pues yo le voy a mandar ciertos valores, él ejecuta la instrucción, pero no necesariamente me va a retornar o a devolver un resultado. Entonces, la diferencia entre un procedimiento y una función es que las funciones retornan un resultado. Los procedimientos no, simplemente son llamados y ellos ejecutan las instrucciones que yo les doy, le voy a asignar dentro de su estructura, dentro del algoritmo. En cambio, la función sí de forma explícita le digo retorna un valor. En el caso, por ejemplo, de la clase triángulo, que hablábamos hace un momento, decíamos, ok, Briceño, ¿cuáles eran las propiedades de la clase triángulo? Y dijo, ya, bueno, base y altura. Ok, esa clase tiene dos propiedades. Va a tener dos inputs. Naturalmente, esa clase de triángulo tendrá un método. Por ejemplo, el método calcular. Y el método calcular como tal, pues va a recibir parámetros. Sí, pero profesor, este método se supone que tiene que devolver el área. Porque base por altura entre 2 es igual al área del triángulo. Es correcto. Entonces, esta área del triángulo se supone que me lo tiene que devolver la clase. Entonces, yo como programador digo, ok, ¿qué me conviene usar? ¿Un procedimiento, perdón? ¿O una función? Entonces diría, no, utilizo, profesor, una función. Porque la clase recibe a través de las propiedades los valores y la función, pues la llamo para que haga el cálculo. Pongo ahí la fórmula, digo, ok, este resultado es igual, o variable área es igual a base por altura entre 2. Y luego, ¿qué hago? Ese valor lo mando a través de un return dentro de la función. Y listo, con eso ya tengo el resultado que necesito. Entonces, en el caso del ejemplo del triángulo, pues tiene dos propiedades, base y altura, y como función, pues me devuelve, en este caso, el área. Creo una función llamada calcular y dentro de ella le doy la instrucción para que haga el cálculo matemático y finalmente me retorne un valor. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿O alguna aportación por parte de ustedes? ¿Se entiende entonces? ¿Que existen métodos o eventos? Sí. Y ahí los clasifico. Que existen procedimientos y que existen, en este caso, funciones. Y la diferencia es que la función siempre va a tener de forma explícita en su algoritmo la cláusula return. Y por lo tanto, ese return indica que la función tiene que retornar sí o sí un valor. ¿Estamos? Que naturalmente, pues la función también va a necesitar de parámetros de tipo input o parámetros de entrada que serán ingresados para que
esta función haga el cálculo respectivo y finalmente me retorne un valor. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué cosa es un diagrama? Entonces, cuando hablamos de diagrama, pues un diagrama es una representación gráfica de una colección de elementos de modelado. A menudo, dice, esta se dibuja como un gráfico. Incluso tiene vértices y están conectados por arcos. Bueno, acá están hablando, pues, naturalmente del punto de vista de lo que viene a ser, pues, un diagrama, por ejemplo, de caso de uso, porque acuérdate que el RUP tiene una serie de diagramas, tiene los diagramas de caso de uso, diagrama de secuencia, diagrama de colaboración, diagrama de clases, diagrama de actividades, diagrama de componentes, diagrama de estados, bueno, no sé si me olvidé de alguno más, de actividades creo que también, no sé si lo dije. Entonces son como algo de 7 a 8, más o menos, diagramas que existen dentro de la metodología RUP. Y cada diagrama expresa y representa algo del sistema. Entonces, allí también ustedes, seguramente en el curso de diseño de sistemas, les van a enseñar a profundidad cuáles son este tipo de diagramas que tiene la metodología RUP. ¿Ok? El modelado, entonces, ¿qué cosa es? Y le he puesto ahí en negrita, en cursiva y en color rojo. El modelado captura, dice, las partes esenciales del sistema. Pues sí, porque a través del modelamiento, pues, yo voy a representar las clases del sistema. Lo que hoy en día tu profesor de programación te está enseñando a crear una clase por código, pues a través del análisis y diseño de un sistema, lo que tengo que hacer es representar de forma gráfica cuál es esa clase, qué propiedades va a tener, qué métodos voy a tener que crear y finalmente cómo es que va a interactuar una clase con otra. Y diseño dirá, profesor, ¿y dónde represento esas clases? Fácil, en el diagrama de clases, así se llama, ¿ok? Entonces a eso, de esa manera, pues representamos la realidad a través de modelos y a través de diagramas, especialmente cuando tenemos que hacer el modelamiento de un sistema de información. El otro tema tiene que ver con los diagramas de caso de uso. ¿Sí? ¿Qué es un diagrama de caso de uso? Pues en un diagrama de caso de uso voy a encontrar dos elementos. Un elipse, como lo ves ahí en pantalla, que hace referencia a un caso de uso. Y voy a encontrar un muñequito de palo o actor de palo. Este se llama lo que es el actor, que puede ser el actor business, el actor del negocio, o el actor worker, que es el trabajador o colaborador dentro de la empresa. De repente Menéndez o de repente Percy Guamán dirá, profesor, ¿eso no es como los stakeholders? Pues sí, acuérdate que dentro de una empresa existen lo que se llama dos tipos de stakeholders. Los stakeholders, ¿qué cosas son, profesor? Son básicamente los actores del negocio. Existen stakeholders internos y stakeholders externos. Eso ya lo van a ver en el quinto semestre cuando hagan el curso de inteligencia empresarial, diagramas de contexto, bueno, en fin, es otro tema, un poco más amplio, pero para ahí tienen que llegar ustedes con un buen nivel de conocimiento de lo que implica pues este tema de sistemas de información, modelos, etc. Entonces, jóvenes, a ver, Cruz me pregunta, a ver, formula una pregunta, ¿pueden ser negativos o positivos? ¿A qué te refieres, Percy, para hacer perdón, Cruz, para ser más exacto con tu pregunta? Cuando dices de que pueden ser positivos o negativos, ¿a qué te refieres? Especialmente a qué? ¿A los stakeholders? ¿Esa es la pregunta? No logro entender la pregunta completa. Ah, ok. No significa negativos y positivos. Esto no es una pila, Cruz. No es polo positivo, polo negativo. Los stakeholders simples son actores del negocio. Cuando yo digo stakeholder interno, significa que estamos hablando de todo el personal que forma parte de la empresa, es interno, o sea, es parte de la empresa. Y los stakeholders externos son aquellos actores de negocio que no forman parte de la empresa, pero interactúan con ella. Y como tal lo tengo que representar dentro de mi diagrama, dentro de mi modelo, porque yo tengo que tener claro qué caso de uso va a interactuar con qué tipo de stakeholder, si es interno o externo, y qué acciones va digamos, a realizar dentro del proceso como tal, y por ende lo tengo que representar. Profesor, no me queda claro todavía. Un stakeholder interno, ¿a quién se refiere? Al gerente general, al jefe de área, al joven que trabaja de repente haciendo el despacho de la mercadería, el conductor o transportista, puede ser el empleado, puede ser el vigilante, puede ser la secretaria, el asistente, o sea, todo el personal que forma parte de la empresa se llaman stakeholders internos. Los stakeholders externos, ¿quiénes son? En este caso, si lo llevo el proceso al IESFA, ustedes vienen a ser stakeholders externos.
porque ustedes no forman parte de la empresa como organización. Ustedes son clientes. Entonces, pero claro, no se le llama clientes como tal, cambian su denominación, son estudiantes, reciben un servicio, ustedes no reciben productos, reciben un servicio, y el servicio es abstracto. En este caso, el servicio es de capacitación, de inducción, en este caso de formación. Por eso es como cuando yo digo, ustedes van a hacer un sistema así. Pregunto, ¿tu empresa qué comercializa? ¿Productos o servicios? De repente no es producto o servicio, sino es producto y servicio. Por eso mi empresa de repente comercializa determinados productos, pero también ofrece el servicio de repente, no sé. De repente, por ejemplo, a ver, una empresa que ofrezca productos y servicios, como por ejemplo, no sé, una tienda comercial que comercializa, que vende, en este caso, artefactos, pero que también brinda el servicio del servicio técnico, de equipos, no necesariamente a las personas que, digamos, compran, sino de repente por ahí existe un área que también de forma particular pues da el servicio de asesoría o de reparación. Entonces, una empresa que ofrece productos y servicios. Como un instituto o una universidad, pues naturalmente no ofrece productos, sino ofrece servicios. ¿Okay? Entonces, es importante que yo reconozca cuáles son mis stakeholders a nivel interno y externo, sí, para poder luego representarlo a través de un diagrama. En el caso de los stakeholders externos, pues, ¿quiénes están ahí? El cliente. En cada proceso de negocio, ese cliente cambia de denominación. En un hospital o en una clínica, en ese tipo de negocio, el cliente se llama paciente. En el caso de educación, Briseño es un cliente, pero se le dice estudiante. Cuando a Menéndez le duele la barriga y tiene que ir al médico, pues el médico le va a dar una receta. O de repente le dice, bueno, tómese estas pastillas, o de repente, mire, hay que aplicarle una inyección. Ahora, si Menéndez no quiere, pues, no, yo no quiero una inyección, no, yo no quiero tratamiento, entonces, ¿para qué vienes? Pues, no venga, pues, anda a buscar otro especialista, porque tú te vas al médico, te tienes que someter a un tratamiento, te tienes que someter a las indicaciones. Por el profesor, estoy pagando mi plata, sí, eres un cliente, pero aquí en el proceso de negocio te sometes, cumples un rol, que en este caso eres un paciente, y por lo tal, pues te van a dar un tratamiento. ¿Y quieres curar? Sí, bueno, ya, pues caballero, ¿no? Si no, entonces anda, búscate otro médico a ver qué te receta, ¿no? Me dejo entender. Entonces, claro, nosotros desde el punto de vista del business, del negocio, somos clientes, pero en cada negocio cambia nuestra denominación. Y en el caso de una agencia de transporte, pues no te dicen cliente, te dicen usted es el pasajero, cambia tu denominación pasajero. Entonces, es lo mismo, solo que cambia la denominación. En el proceso, por ejemplo, eso es en el proceso por ejemplo, de ventas, pues es el cliente. En el proceso de compras, pues, ¿a quién le compras? Al proveedor. Pero eso es un stakeholder, pues sí, pero no es interno. Pues no, porque no forma parte de la empresa. Es externo porque probablemente ese proveedor sea de otra empresa a la cual yo le voy a adquirir los productos y lo voy a hacer mediante un documento que se llama la orden de compra. Y este documento, naturalmente, forma parte del proceso de compra. Preguntas hasta aquí. ¿Estamos claros con el tema de stakeholder, Cruz? Espero haber resuelto tu duda. Flores, me estás mandando ojitos en el chat. ¿Alguna consulta, alguna otra pregunta? ¿Estamos claros hasta aquí? Ok, entonces que quede claro que en un diagrama de caso de uso que voy a representar, pues voy a representar casos de uso. ¿Que se van a relacionar con quién? Repito, con stakeholders. ¿Que existen cuántos? Dos. Stakeholders internos, aquellos que forman parte de la organización, parte de la empresa, están dentro del organigrama. Y los stakeholders externos, pues que no forman parte de la empresa, pero que interactúan con ella a través de sus procesos de negocio. Ojo, y que lo tengo que tener claro naturalmente, porque es lo que voy a representar en mi diagrama, en mi modelo, de lo que yo pretendo analizar, diseñar y representar para poder tener una comprensión de la realidad. ¿Para qué diagramamos? ¿Para qué hacemos un modelo? ¿Para qué hacemos un diagrama? Pregunto. No es para representar, sintetizar una realidad que existe, en vez de ponerlo en texto, en palabras, pues lo hago a través de un modelo, a través de un diagrama, ¿sí? Por ejemplo, ¿para qué hacemos? ¿Alguien me puede decir para qué hacemos el modelo entidad-relación, por ejemplo, a nivel de base de datos? Volunteer, number 1, number 2, 3. Nothing. Ninguno, nadie. Para Yurida Morales, ¿estás por ahí? Profe, para saber los procesos de una empresa. ¿Para qué represento un diagrama o un modelo? Era la pregunta. Ah, ya. No. ¿Para qué lo represento? ¿Para qué lo creo? Para hacer más fácil el proceso. Eso es lo que entiendo. ¿Tu apellido cuál es?
Menéndez. Axel. Una referencia, ¿no, profe? Una referencia. Para tener una referencia. ¿Quién me dijo? ¿Apellido? Flores. Flores Periano. Flores Pariona. Ya, un puntito más. 19. Tenías 18. Profe, Sí, profe, Briseño. Es una simulación capturar la también. información, A ver, vamos por partes. Briseño. para capturar la información de la empresa. No, tú ya la capturaste. En el levantamiento de información tú ya la tienes clara qué dato y qué dato es. Pero ahora es, en el modelo, ¿tú qué haces? Por ahí Para ya lo dijo alguien, pero en palabras sencillas. Organizar la información, profesor. Profe, una simulación sería también, ¿no? Una simulación, puede ser. Sí, me quedo con ese concepto. ¿Quién fue? Percy. Guamán Menéndez. Sánchez. Percy, tenías 15, uno más, 16. Ok, Pero, es cierto, o sea, lo que dice el compañero, yo le voy a cambiar ese término porque él habla de organizar. Yo voy a quitar la palabra organizar y voy a poner la palabra representar. Un modelo, jóvenes, un diagrama, permite la representación ¿de qué? De la realidad. ¿Para qué hacemos un modelo de entidad-relación? Para representar la realidad de esa empresa, pero lo voy a hacer a nivel de entidades, a nivel de relaciones, a nivel de atributos y a nivel de cardinalidades. ¿Me dejo entender? Pero estoy representando una realidad, claro, es una realidad comercial, es una realidad de uno o varios procesos de negocio que naturalmente los voy a representar a través de un modelo, que en este caso lleva el nombre de MER, modelo entidad relación, y naturalmente voy a representar el conjunto de entidades que existen en esa realidad, que existen en esa empresa, y que naturalmente lo voy a representar a través de ese modelo. ¿Para qué? Para poder representar mejor su realidad comercial, para poder representar mejor su proceso de negocio, y a su vez me sirve de insumo para poder luego yo elaborar el DER, el diagrama de entidad-relación. Acuérdate que el modelo de entidad-relación es un modelo abstracto, es un modelo a nivel conceptual. A nivel lógico y físico, ya lo haces con la herramienta de Erwin. Cuando creas el diagrama lógico, el diagrama físico, cuando configuras el tipo de datos, es char de 5, bar char de 20, que tiene que tener en este caso la resolución no null, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, en palabras simples y sencillas, un modelo o un diagrama sirve básicamente para representar una realidad. Al margen de qué tipo de modelo sea, estoy dando el concepto general. Porque existen modelos, como por ejemplo el modelo de entidad-relación, existe lo que es un diagrama de caso de uso, como el que están viendo ustedes en pantalla, y ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues representando una realidad. Aquí, por ejemplo, ¿qué estoy representando en este caso de uso? ¿Quién me puede decir qué representa esto? Por ejemplo, dice retirar dinero, consultar extracto financiero, realizar transferencia bancaria. ¿Qué estoy representando aquí en estos casos de uso? ¿Quién me dice? Un punto más en su participación. El cliente está retirando mediante un cajero, mediante su tarjeta está retirando un cajero dinero. Ya, por eso escuchen. La pregunta es, los casos de uso son, los vuelvo a leer, retirar dinero, consultar extracto financiero o consultar saldo, si le quieres llamar, realizar una transferencia. Esos casos de uso, ¿a qué están haciendo mención? ¿Quién me dice? ¿Proceso? ¿Quién me dijo? Flores. San Marco. Claro, yo sé que son procesos, pero en otros términos no se llaman procesos, tiene otro nombre. A ver, se las pongo para que piensen un poquito. Si yo te digo, por decir, Menéndez, si yo le digo a Menéndez, describa usted a través de un diagrama de caso de uso, usted como estudiante, ¿qué actividades realiza? ¿Cuáles son las actividades de un estudiante? ¿Quién me dice? Así, en palabras, ¿quién me dice? Y esas palabras se supone que van a ir en un caso de uso. Asistir a clase. Ya, ahí está, asistir a clase, asistir a la, ahora profesor en el virtual, asistir a las videoconferencias, primera actividad, perfecto. ¿Qué más? Rendir una evaluación, ¿sí? Rendir Realizar trabajos. realizar trabajos, enviar tareas, leer, estudiar, hacer una serie de cosas. Consultar información. ¿Qué son eso? Son actividades, jóvenes. Y lo que yo estoy poniendo acá, ¿sabes qué representan estos tres circulitos? Caso de uso.
¿Qué representan? Fácil. Las operaciones que puede realizar un cliente dentro de un cajero automático. El cliente en un cajero automático puede realizar las siguientes operaciones o transacciones, como por ejemplo, retirar dinero, consultar saldo, realizar transferencias. Pueden haber más, seguramente, pero yo solamente he representado hasta el momento 3 casos de uso. Son las actividades, son las acciones que puede realizar ese stakeholder, ese cliente dentro de ese proceso. ¿Se entiende? ¿Hasta Sí, ahí profe. estamos claros? ¿Sí? ¿Están llevando el diseño de sistemas ya? Sí, ¿verdad? ¿Están ya viendo casos de uso? Nadie me dice nada. No sé si es un sí, es un no, es un más o menos. Aún no, profe. Aún no. Ok, bueno. A las otras clases seguro. Engáñame, pues. Ya, ok, no hay problema. Si dicen que no, yo les creo. No sé por qué, pero ya yo les creo. Ok. En todo caso, mi curso no es diseño de sistemas, pero dentro de lo que es la unidad didáctica tenemos que hacer un review rápido de qué tópicos o temas ustedes van a ver dentro de un sistema de información. Un sistema de información, que quede claro, tiene diagramas. Yo diagramo un sistema. O sea, profesor, lo que me está enseñando ahorita tu gurú de programación, lo que te está enseñando, no sé quién enseña programación, ¿qué te está enseñando? Pues a programar. Y se supone que en ese proceso de programación tú tienes que saber los conceptos. ¿Qué es una herencia? ¿Qué es un polimorfismo? ¿Qué es un encapsulamiento de datos? ¿Cuáles son los niveles de abstracción? ¿En qué consiste la técnica de programación de objetos? La diferencia entre un procedimiento y una función. Recursividad entre clases, recursividad entre objetos. Hay un montón de teoría que tú como el programador tienes que saber. Porque no solamente es el saber hacer. Dices, no, sí, yo programo, yo sé que tú programas. Eso no me queda, no tengo duda. Tú puedes crear tu algoritmo. La pregunta es, ¿tú sabes que lo que estás haciendo, qué cosa representa, qué cosa significa? ¿Me dejo entender? Entonces, esa es también la importancia que ustedes conozcan o sepan qué es lo que están haciendo. Y claro, para eso ustedes tienen que tener claro los conceptos. Porque acuérdense, jóvenes, que tu título va a salir técnico profesional en análisis de sistemas. Entonces, ya de por sí el título, que me parece genial, tu título a nombre de la nación que te van a dar va a salir con ese nombre. Entonces, ya de por sí tú te estás marketeando como si fueras un analista de sistemas, pero a nivel técnico. En mis tiempos, cuando yo estudiaba informática, pues simplemente mi título, lo recuerdo en ese momento, cuando tuve oportunidad de seguir la carrera técnica, pues salía profesional técnico en computación informática. Y claro, en mis tiempos, computación informática pues abarcaba todo. Abarcaba un poquito de administración, contabilidad, análisis de sistemas, programación, preparación de computadoras, diseño gráfico. O sea, tenía muchas cosas la carrera como tal. Ahora no, ahora lo han dividido. Ahora ya se forman a nivel mucho más a detalle, ¿no? No, estos señores, ahora hay 2 carreras, desarrollo de software, en algunos institutos le llaman desarrollo de software, en otros se les llama redes y conectividad. Incluso el IESFA tiene 2 carreras que son casi hermanas o primas, computación informática y el otro es análisis de sistemas. Pero a través de la gestión del ingeniero Cala, pues tratamos de que nuestra carrera, pues, darle más enfoque a lo que es la parte de análisis y también programación. En realidad, los dos de la mano. Pero ustedes van a salir como analistas. Entonces, tienen que tener claros los conceptos, tienen que saber analizar, diagramar, modelar, representar un sistema de información. En el camino, pues, se irán formando como desarrolladores, como DBA, como Database Administrator, o como, no sé, lo que ustedes quieran posteriormente, pues, especializar. ¿Ok? Entonces, que quede claro que un diagrama de caso de uso que representa, pues simple, jóvenes, anoten, representan las actividades que realizan los stakeholders. En este caso, los actores que forman parte del proceso de negocio. Existen actores internos, stakeholder internos y stakeholder externos. Lo acabamos de explicar. Internos, o sea, stakeholder internos, pues naturalmente son representados, básicamente hace referencia a aquellos empleados o colaboradores que forman parte de la organización. Llámese la secretaria, el gerente general, los jefes de área, no sé, los conductores, si es que existen de repente el proceso de entrega o despacho, etc. Todo el personal que forma parte de la organización son considerados stakeholders internos. Sí, internos. Y los externos son aquellos que no forman parte del proceso de negocio. El cliente, el proveedor, ¿estamos? Y que naturalmente en cada proceso el cliente cambia su denominación. En una clínica, el cliente es paciente. En un colegio, instituto, universidad, el cliente es estudiante. Y en una empresa de transporte o en una aerolínea, el cliente es considerado un pasajero.
Es lo mismo, solo que cambia nada más la denominación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y que lo tienes que tener claro, pues sí, porque cuando tú crees tu diagrama, tu modelo, pues tienes que representarlo de acuerdo al rol que le toca al cliente representar y las acciones o actividades que realiza cada uno de los actores que yo quiera representar. Naturalmente, dice, un diagrama de caso de uso es una técnica que permite capturar la información sobre los servicios que un sistema proporciona a su entorno desde el punto de vista del usuario y naturalmente pues es una técnica para capturar y especificar una serie de requisitos. ¿Saben por qué? ¿Alguien me puede decir por qué el profesor dice usted que habla de capturar de requisitos? Porque acuérdense que para hacer un sistema de información, ¿qué es lo primero que tengo que hacer dentro de la fase del análisis? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Le pongo 20 en su participación de la semana 7. ¿Alguien tiene la respuesta? Nada. Recolectar y analizar la información. ¿Perdón? Repeat, please. Recolectar y analizar la información. Claro, tiene que ver justamente con eso, con el proceso del análisis, no me lo has dicho completo, se llama análisis de requerimientos, ¿ok? Para yo implementar un sistema de información, tengo que basarme en una serie de requisitos o requerimientos, los cuales tienen que estar previamente analizados. Profesor, y cuando usted dice el curso Ingeniería de Requerimientos, pues nada, simplemente tiene que ver con eso, con llevar a cabo el proceso de levantamiento de información y hacer una especificación, o digamos, tener claro cuáles son los requerimientos que tiene el usuario, análisis de requerimientos, y que ese análisis de requerimientos incluso se divide para poder obtener los requerimientos del sistema a nivel funcional y a nivel no funcional. En el curso de diseño y evaluación de proyectos, que van a llevar en el 5º semestre, hablan de los tipos de análisis, y hay varios tipos de análisis, el análisis empresarial, el análisis del negocio, análisis de stakeholder, análisis de requerimientos, análisis de usuario, análisis de los resultados en lo que es un sistema. O sea, ahí tienes como 6, 7, 8 tipos de análisis. Aquí no estamos detallando tanto eso porque no compete el curso. Estamos viéndolo a nivel general, que sí, que el proceso de análisis es fundamental, sí. Y el que nos estamos enfocando más es el análisis de requisitos o análisis de requerimientos. En otras palabras, yo tengo que saber y tener claro qué cosa quiere el cliente. Y para eso, pues tengo que hacer un análisis de los requerimientos o requisitos de usuario. Porque en lo que pide el usuario es lo que yo voy a tener claro qué cosa es lo que voy a sistematizar. Qué proceso es el que van ustedes a representar. Por eso es que seguramente, no lo sé, ya muchos de ustedes estarán avanzando su proyecto de este curso, que tiene que ver con la documentación de un sistema. Y que si tú te das cuenta, pues va desde el planteamiento de la introducción, la problemática, los objetivos, su justificación. No sé si les he pedido marco teórico. También tiene que haber un marco teórico y naturalmente pues viene ya la etapa de análisis, de representación, de diseño e incluso hasta de implementación de lo que venía a ser la base de datos. Pero son una serie de etapas, de procesos. Entonces, este es un primer bosquejo de lo que sería tu tesis. El índice que yo les he pasado es un 60% de lo que les va a pedir en una tesis. En su proyecto de tesis les van a pedir eso. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Y cada capítulo naturalmente tiene una serie de ítems que van a tener que documentar. Entonces, cuando tú veas el índice oficial, te lo voy a tener que, no sé si será conmigo o con otro docente seguramente, les van a dar el índice de lo que es el proyecto de tesis. Eso lo van a ver en el curso de diseño y evaluación de proyectos. Y si tú comparas y guardas el trabajo de este semestre, es decir, tienes razón, el profesor Castellano nos exigía tanto que hagamos la documentación del proyecto, que nos pedía que desarrollemos los capítulos, porque todo lo que has planteado aquí es un copy-page. En realidad se representa. Y en el 5º semestre, pues ya vemos el proyecto a más detalle. Hay otros ítems que te van a pedir documentar. Pero si tú te das cuenta, el índice que te estoy proporcionando es un 60, máximo 65% de lo que te va a pedir un índice en un trabajo de investigación, un trabajo innovador. Entonces, si ustedes ahora lo hacen bien, o tienen al menos la idea, ya con que tengan la idea yo me voy contento, porque al menos ya sé que saben qué se les viene de mañana, a qué cosas van a hacer en el futuro. Es una documentación, aparte del sistema, naturalmente, aparte de la programación. Esos dos trabajos se presentan para el proceso de titulación, porque acuérdense que en una investigación se analiza dos cosas. Se analiza la investigación de forma y de fondo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros?
¿sí? Ok, ¿ven mi pantalla? Diagramas de UML, ¿logran ver? ¿Cuántos diagramas tenemos en pantalla? ¿Quién me dice? ¿9? ¿10? ¿8? 8, profe. ¿Por qué cuentas con tus dedos, Briseño? Ah, estás 3, 4, 5, 6, 7, 8. contando con el dedito en la pantalla, pero 1, 2. Ok, te presento. Esos son los diagramas que te van a atormentar. Mentira. Esos son los diagramas que vas a tener que realizar probablemente en el curso de diseño de sistemas. O sea, de repente Briseño dirá, profesor, significa que cuando yo tenga que documentar mi tesis, cuando yo tenga que hacer mi tesis, tengo que hacer todos estos diagramas. Pues te comento que sí, Briseño, incluso en el índice de la monografía que te he dado de este curso, están esos diagramas, no sé si lo han leído, ni siquiera han leído la información seguramente. Ah, su profe. Y no, y es que te estoy dando ya, como se dice, les estoy dando la carnecita, porque en realidad les estoy dando todo lo que se les viene. O sea, si hay que romper el miedo, es ahora. O sea, yo ya el alumno de tercer ciclo sabe que tiene que hacer si va a usar metodología RUF, ya fue. Tiene que hacer su diagrama de clases, diagrama de secuencia, caso de uso, colaboración, diagrama de estados, diagrama de actividades, diagrama de despliegue y diagrama de componentes. Todo eso forma parte de lo que es la diagramación de un sistema, jóvenes. Y aquí, créanme, se van a acordar de mí. Apunten mi nombre, ya, Michelle Castañeda Hernández, se van a acordar de mí. Y van a decir, profesor Castañeda, me acuerdo que en el tercer semestre, y ahora de repente ya no nos enseña, nos decía que un sistema va a tener un diagrama. Y seguramente te veré por ahí por el IESPA, si es que sí o no, no sé, uno sabe de paso, dicen. Siempre alguna empresa, y seguramente vas a estar buscando a más de un docente, donde cuando el asesor o la persona encargada de revisar el proyecto te diga, Briseño, tu diagrama de clases está mal, vuélvelo a hacer. Menéndez, tu diagrama de colaboración no guarda relación con el diagrama de secuencia, por lo tanto lo tienes que volver a hacer. O Amilcar, tu diagrama de componentes no expresa los componentes que debe tener tu sistema, por lo tanto tienes que volverlo a hacer. Pues nada, es natural que en algún momento el ingeniero de sistemas o el analista de sistemas o el investigador o el docente asesor o el jurado, se supone que antes de que tú presentes tu proyecto de tesis, tiene que el proyecto ser revisado, validado por un asesor. Entonces, naturalmente el asesor no te va a hacer la tesis, no te hace el trabajo, te asesora, te guía. Es como mi persona. Yo también a veces hago asesorías de forma particular. Al inicio de año asesoraba a estudiantes de CICE, de IDAC, que son básicamente las instituciones por las que he estado, y he sacado adelante proyectos de tesis, ¿no? Claro, ya de forma particular, ¿no? Pero y eso es un costo, naturalmente. Y claro, no es que yo haya hecho el sistema, ¿no? Simplemente mi trabajo ha sido asesorarlos en su documentación, ¿no? Venían a mi casa, nos reuníamos y yo les pedía avance, ¿no? Como si fuera su profesor del curso. Ya, para esta semana me traen todo el capítulo 1, la próxima los 3 puntos de su índice. Y me traían sus papeles, ¿no? Antes de que lo pasen al software, antes de que usen Rational Rose o StarUML, me traían en hojitas, ¿no? En papel bono, con su lápiz, su carboncillo, y nos reuníamos y empezábamos a ver qué cosa han hecho, cuál es el proceso. Están bien tus diagramas, esto está mal, corrige, y a veces me dicen, profesor, me han dado unas observaciones, todavía no pasa. Entonces mi compromiso era hasta que ellos levanten todas las observaciones y les digan, muy bien, jóvenes, ya tienen fecha de exposición. Le digo, profesor, ya vamos a exponer ¿cuándo? El 15 por decir, no sé, de marzo. Pues el año pasado también hice asesorías y muchos se sustentaron en noviembre casi para diciembre, faltando antes de Navidad. Y yo les decía, saquen su tesis ahora, no esperen hasta el 2020, de una vez, jóvenes, porque eso de enero, febrero, no, mentira, enero y febrero es para irnos de vacaciones, es para la playa, es para que tú disfrutes. Todo lo que tengas que hacer, hazlo antes que se vaya Navidad. Como dicen, ¿no? La mente está fresca, han egresado ustedes en julio, me acuerdo que habían egresado en julio, así que es ahora. Nada que el 2020, mira, y nadie sabía de la pandemia. Entonces, algunos lograron hacer su proceso de titulación. Entonces, cuando ya me dieron la profesor, ya tenemos fecha. ¿Cuándo? ¿El 15 de noviembre? ¿O cuándo? ¿El 20 de noviembre? Ah, perfecto. Entonces yo dije, hasta ahí los acompañé. Hasta ahí terminó mi función de asesor, y arrivederci, bye bye. Ya ustedes mismos son. ¿Por qué? Porque ya el documento, la documentación, la tesis ya fue aprobada. Ahora viene el proceso de sustentación. Ustedes ya como especialistas tienen que sustentar, defender su proyecto. ¿Que te van a bombardear con preguntas el jurado? Pues naturalmente. Y a veces las preguntas están aquí, en lo que ves en pantalla, en los tecnicismos, en el diagrama. Señor, ¿por qué ha puesto usted un include? ¿Por qué no ha puesto un extend en el diagrama de caso de uso?
o por qué en esta clase no ha puesto sus métodos, o aquí porque ha considerado si es público o privado el método. Entonces, ahí es donde el estudiante tiene que demostrar sus conocimientos en la sustentación del proyecto. Y claro, si lo peor que te puede pasar a ti en un proyecto real es que te quedes callado, ¿no? Te pregunta el jurado y te quedas así, nothing, nada. Y entonces, eso es un síntoma de que o no has hecho el sistema, o te han hecho el trabajo, pero no, ni siquiera lo entiendes, que es lo más crítico, ¿no? Y yo siempre digo, cuando tú tienes un asesor, el asesor tiene que explicarte y tú tienes que entender lo que te está asesorando. Si tú no tienes claro lo que estás haciendo, pues simplemente estás perdido. Porque ¿cómo vas a sustentar, cómo vas a documentar, argumentar un proyecto si al final pues no tienes claro el proceso de negocio, si no conoces el sistema, cómo funciona? O sea, es crítico, jóvenes. Entonces hay que tener cuidado con esto. Muy bien, entonces, estos son los diagramas en UML. Sí, el diagrama de caso de uso, con un diagrama de caso de uso, tú puedes hacer un diagrama de secuencia. Y naturalmente el diagrama de secuencia te permite generar el diagrama de colaboración. El diagrama de colaboración se genera automáticamente, ¿ya? Con la tecla F5. Así que ahí, bueno, en Rational nos ayudaba con eso. Creo que ahora ya no hay licencia de Rational, así que van a tener que usar usted un NML y ahí sí no hay F5. Ahí sí tienen que diseñarlo naturalmente uno por uno. Está también el diagrama de clases, que se representan las clases básicamente de un sistema. Un sistema tiene clases y como tal pues hay que representar esas clases a través de ese diagrama. El diagrama de estados, cada clase pues tiene un comportamiento, tiene un estado y hay que también diagramar. Y con el diagrama de caso de uso tú también puedes generar de forma directa, como está aquí, el diagrama de actividades. Entonces la pregunta sería, profesor, ¿yo puedo elaborar un diagrama de clases sin tener el diagrama de caso de uso? No te recomiendo. Sigue la estructura. Porque primero hay que entender el proceso de los stakeholders, qué acciones realizan, qué actividades, qué operaciones, y teniendo yo claro eso, qué hace cada quien, entonces digo, ok, ya puedo pasar a hacer mi diagrama de clases. Señores, hay un orden para hacer las cosas. No pretendan hacer un diagrama final si es que no han hecho un diagrama previo, porque en cada diagrama uno va viendo los detalles y las características digamos, y el comportamiento que va a tener los objetos o las clases dentro del sistema de información. Yo no puedo hacer el diagrama de componentes, naturalmente, si es que no he hecho primero mi diagrama de clases, porque el diagrama de componentes contiene las clases que va a tener el sistema, ¿ok? El diagrama de despliegue, pues naturalmente tampoco se puede implementar si es que no tienes claro cuáles son las clases, los atributos, los métodos que va a tener tu sistema de información. Con toda esta documentación, finalmente, ¿cuál es el objetivo? Pues tener claro los procesos, tener claro cuáles son los prototipos del sistema para naturalmente pues, hacer el proceso de implementación del código del sistema. ¿Correcto? O sea, con esto yo debo de llegar finalmente a la codificación. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Figueredo, Menéndez, Cruz, ¿todo claro? ¿Sí? Bueno, dicen que el que calla, otorga, ¿verdad? Pues yo asumo que está todo claro, supongo que sí, nadie me dice nada. ¿Algún comentario? Nada. Ok. Entonces, jóvenes, esto es lo que viene a ser básicamente la arquitectura pues, de un sistema de información, que hay diagramas, que hay modelos, sí. Y naturalmente, pues existen clases y objetos. En UML, para distinguir una clase y una instancia de una clase u objeto, se representa por un rectángulo con un nombre que va subrayado. ¿El objeto qué es? Pues el objeto se compone de la identidad más el estado y el comportamiento. El estado está representado por los valores y los atributos a los cuales se van a tener acceso. Se van a tener acceso a su visibilidad. Un atributo toma un valor o un dominio concreto. ¿Pueden ver mi lámina? ¿Ven mi lámina? ¿Ven ahí la diapositiva? Sí, Esta es profe. la clase. Sí, profe. Esta es la clase alumno. Qué bueno, ok. Lo que tú ves después de la clase, ¿ves esto que está de celestito? Esas son sus propiedades. Entonces, cuando tú... ¿Quién les enseña programación? ¿A quién es su gurú? ¿Cala? ¿Cala les enseña programación? ¿El ingeniero Cala les enseña programación, algoritmos? ¿Con quién está llevando o con el ingeniero Iga? Con el ingeniero Iga en este ciclo. Ah, en este semestre están con el ingeniero Iga. Sí. ¿Y el Sí, semestre pasado con quién llevaron? Ingeniero Con Cala. ingeniero Cala. Calita. Ingeniero también, David. Ok. Entonces, por ejemplo, bueno, excelente. IGA sí es un logo en lo que es Java, así que ahí van a reforzar bastante. Justamente cuando ustedes cogen su NetBeans, su Java, su lenguaje Java, ¿qué hacen? Definen su clase, ¿no? Dicen public class, nombre de la clase, y ahí ponen pues el famoso get and set, ¿se acuerdan? Las propiedades. Cuando dice, el profesor decía, muy bien, declaren variables privadas, private, ¿no? Nombre, DNI, ok, ¿de qué tipo? De tipo string, ok, van definiendo. De tipo double, ok, van definiendo. Entonces, ¿qué defines? Propiedades. Una clase que tiene propiedades.
Y esto que tú ves aquí de color lila son los métodos, jóvenes. Estos son los métodos, ¿ok? Que quede claro, métodos. Eso no serían los eventos, sí, métodos o eventos, que es lo mismo. Entonces, esta es la estructura de una clase. Si tú te das cuenta, si yo anulo esto, lo que está en color lila, ¿vendría a ser una entidad o no? Pregunto. Si yo anulo lo que está de color lila y solamente me quedo, según mi ejemplo, no digo que esta clase esté completa, es un ejemplo, es una demo nada más. No significa que el alumno solo tiene DNI, tiene nombre y nada más, ¿no? El estudiante o el alumno tiene una serie de propiedades. Su código, apellidos, nombres, DNI, si en el caso pues solamente es un colegio para nacional, ¿no? Si no, no le pondría DNI, le pondría tipo de documento de identidad, número de documento de identidad, dirección, sexo, fecha de nacimiento, ¿se entiende? Serían las propiedades de la clase, ¿sí? Pregunto, si yo quito lo que está de color lila, que está acá en la diapositiva, si yo anulo esto, ¿no vendría a ser esto una entidad desde el punto de vista de modelamiento? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué dudas? A tu edad, Briseño. No dudes. No dudes. Tengo dudas. No, 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 mi estimada. Cualquier alumna, cualquier estudiante que no sea mi alumno puede dudar, pero si lleva conmigo un curso no puede dudar, no tiene por qué dudar, tiene que tener claro lo que está haciendo. En realidad, si yo anulo lo que está en color lila, pues señorita o jóvenes, naturalmente, pues es una entidad. Entonces tú dirás, profesor, entonces mi diagrama de clases es casi similar, es igual a mi modelo de entidad-relación, a mi diagrama de entidad-relación. La respuesta es sí. Por eso yo siempre digo, hagan correctamente su diagrama de entidad-relación. Representen de forma adecuada su diagrama de base de datos, porque las entidades que tú coloques, ojo y escúchame, las entidades que tú coloques en un diagrama de entidad-relación, bingo, ya tienes tu diagrama de clases. Porque esas entidades que mañana van a ser tablas, tables, aquí en el tema de modelamiento, van a ser los objetos que van a tener un sistema. Entonces, Virginia, profesor, entonces si yo voy a crear en mi base de datos la entidad pedido, ¿voy a tener la clase pedido? Sí. Si tengo la entidad cliente, ¿voy a tener la clase cliente? Sí. Si tengo la entidad marca, la entidad categoría, la entidad factura, ¿van a ser las clases finalmente en mi sistema? Pues sí. Acuérdate que cada entidad, cada tablita que tú vas a crear en la base de datos, se supone que va a tener una interfaz, un formulario. Cada clase que tú diseñas en un sistema es porque vas a crear una interfaz gráfica, o sea, un prototipo, una ventana. Y si ustedes han leído seguramente Menéndez, Figueredo, Percy, Georgina, Fukuda, Cruz, Morales, perdónenme si me olvido de alguien, Gianmarco, en fin, Eric, entre todos los que están aquí en esta sala, pues naturalmente se van dando cuenta que en el índice yo te pido en un ítem que se llama diseño de las interfaces. Entonces tú ya tienes que ir pensando cómo van a ser tus formularios. Pero para yo diseñar mis formularios, primero tengo que tener el modelo de entidad-relación, tengo que tener, digamos, mis tablas de mi base de datos. Porque acuérdate que un formulario tiene input, y esos inputs deben representar las tablas que van a existir en tu base de datos, ¿no? Por ejemplo, si la tabla cliente tiene, o la entidad cliente tiene 10 atributos, pregunto, ¿cuántos inputs voy a tener en mi formulario? 10. Que los voy a repartir entre cajas de texto, combo box, radio button, no lo sé, porque tú eres el que vas a proponer el diseño de tu formulario. De repente para Figueredo, para Eric, el sexo, ¿no es cierto? Él lo va a poner con radio button. Profesor, yo el sexo no le voy a usar cajas de texto, ¿no? Yo no quiero que escriban, simplemente que seleccionen masculino o femenino. Y lo voy a poner con radio button. De repente para Percy dice, no, profesor, yo voy a poner un combo box. Donde diga la etiqueta sexo, un combo box que haga clic y elige masculino o femenino. De repente para Briseño dirá, bueno, no, profesor, yo lo voy a hacer de otra manera, pone otra alternativa. Cada uno que hace está proponiendo un prototipo de cómo va a llevar a cabo su proceso. Yo me quedaría con los radio button, que es mucho más fácil, simplemente un clic y selección. La pregunta es, ¿cuándo utilizo, profesor, un combo box? Cuando tienes una lista desplegable de por lo menos 5 elementos a más. Si tú tienes 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 items que seleccionar, pues ponle una lista desplegable. Pon un list view o un combo box. En el caso de Visual Basic se llama combo box. En el caso de Java creo que se llama drop down box, creo que se llama.
que son expertos en Java deben de conocer los controles. Entonces, cada uno propone. Pero eso no significa que para el estado civil, por ejemplo, puedas usar un combo box. Sí, vas a encontrar 4 opciones, ¿no? Soltero, casado, viudo, divorciado. De repente, por tema de formulario, conviene usar pues una lista desplegable. Eso ya ustedes lo van a tener que proponer en función al diseño de sus interfaces. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? Ok. Clases y objetos. Un diagrama de clases, entonces, ¿qué describe? Describe los tipos de objetos que tienen un sistema y los distintos tipos de relaciones estáticas que existen entre ellos. Existen 4 tipos de relaciones: la asociación, generalización, agregación y dependencia. Estos conceptos, señores, tienen ustedes que tener claro. Cuando en una clase se usa una asociación, una generalización, una agregación y una dependencia. ¿Bien? Para ello van a tener el siguiente ejemplo. La asociación. Tengo departamento y profesor. El departamento es el área y el docente en el cual, en este caso, pues voy a tener registrado todos los docentes probablemente de esa institución. Entonces dice, un determinado departamento pues puede ser dirigido por un director, o un director dirige uno o ningún departamento, según la relación que están ahí mostrando, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la empresa y tenemos los colaboradores. Entonces, hay 2 clases. Naturalmente, habrá un formulario para registrar todas las empresas y habrá otro formulario para registrar los datos del empleado. En ese sentido, hay 2 clases. Y naturalmente, pues, hay una clase intermedia que se llama el cargo, que seguramente van a tener que también registrar el cargo. Y aquí ambas están asociadas. En este caso, dice, pues, un empleado, pues, labora, en este caso, en una empresa, y una empresa pues tiene uno o muchos colaboradores. Pero entre empresa y colaboradores existen una relación incluso implícita de tema de las funciones. Para eso han creado los cargos, para poder determinar finalmente qué cargo va a tener cada empleado. Aquí todavía el diagrama no está completo, es una parte, está explicando parte de la asociación para ese proceso. ¿Qué permite la asociación? Pues asociar a los objetos, y la asociación naturalmente se representa por una línea que une las cajas de los 2 objetos, en este caso las clases de los 2 objetos, ¿no? Y eso sirve para poder establecer pues el ejemplo de asociación, que no es el diagrama final, naturalmente, están todavía ahí modelando. La generalización se representa por una clase padre, una clase principal y una clase hija o subclase. Por ejemplo, mira, el comprobante es la clase padre, la clase principal. Como subclases puedo tener la factura de venta y la compra de venta. Esto que está aquí, en Rational Rows, esta herramienta, este símbolo, por así decirlo, representa la generalización. Cuando tú veas un triángulo y no está pintadito, sino está así como está acá, esa es una generalización, donde esta es la clase padre y estas son las clases hijas o subclases. ¿Ok? Y la de acá es clase padre o superclase. Entonces, a eso se refiere. ¿Qué están haciendo? Simplemente están representando que ambos documentos forman parte del comprobante de la venta, solo que aquí lo están generalizando a través de esa representación. ¿Ok? Tienes también la agregación, ¿correcto? O composición, donde básicamente muestra pues las clases que pueden estar completas por otras clases. Existen relación de agregación y también de composición. Son similares a los modelos de entidad-relación. Por ejemplo, mira, la computadora está conformada por una serie de elementos, ¿te das cuenta? Por el teclado, por el mouse, por el CPU. Ok, cuando tú veas en un diagrama que está de esta manera el icono de relación, eso significa que es, en este caso, elementos que se añaden por agregación. O sea, forman parte del agregado. Composición es cuando forman parte o son elementos que conforman el todo. Por ejemplo, el cuerpo. El cuerpo está conformado por el corazón, el hígado, el cerebro. Pude haber puesto riñón, pude haber puesto otros órganos que vendrían a ser las clases. Entonces, si está representado en un libro, tú coges y ves que está pintadito, así como está acá, significa que esa clase es una clase que contiene una serie de elementos, pero que forman parte de su composición. Si no están pintaditos, está así como está en esa manera, pues eso significa que está por agregación. Son elementos que son agregados a la clase principal. En cambio, estos no. Estos forman parte del cuerpo. Están dentro. ¿Y cómo se representa? A través de una composición de esa manera. Pues eso es simplemente la representación de un pequeño diagrama de clases que lo están representando de esa forma. ¿Preguntas hasta aquí con esa parte?
lo que es el diagrama de clase, ¿estamos de acuerdo? Entonces, que una clase puede tener sus componentes, ¿sí? Puede estar formado por una serie de clases que forman parte de su agregado o que forman parte de su composición. Básicamente a eso se refiere. El RUP como tal, pues es un modelo, implica un proceso de desarrollo de software, tiene objetivos, naturalmente, y tiene que entregarse fases o etapas. Como tal, es una disciplina que permite asignar tareas, responsabilidades en una empresa. Se desarrolla en función a quién hace el proceso, cuándo lo realizan, cómo lo realizan. Y los objetivos es que se busque básicamente asegurar la producción de software en cuanto a la calidad del software, digamos, del sistema. Entonces, para poder tener un control del sistema, pues lo ideal es modelarlo, es representarlo a través de ¿qué? De los diferentes objetos que tiene pues, la metodología RUP, ¿no? Y naturalmente Rational Rose es uno de los programas que se utilizan, no es el único, también está StarUML, incluso hay un software que se llama Modelio, que ha salido al mercado, que es muy, muy pesado, pero es muy bueno. Modelio es el que está, digamos, la competencia de Rational Rose. ¿Tiene fases el UML? Pues sí, tiene una serie de fases o etapas, como por ejemplo en el caso de, acuérdate que RUP utiliza el UML, el lenguaje de movimiento unificado, y pues está desde su inicio, su elaboración, su construcción y transición. Esas son las fases que tiene digamos, la metodología RUP, y como tal, pues, voy a encontrar objetivos, tengo que definir cuál va a ser la arquitectura, ¿correcto? Y dentro de todas estas fases, pues hago el análisis y el modelamiento. Básicamente, a eso se refiere. Ya ustedes más adelante, cuando lleven el curso, van a ver más a detalle cada uno de esos diagramas. Profesor, en ingeniería de requerimiento, vamos a hacer algunos ejemplos. Naturalmente que les voy a pedir algunos ejemplos, voy a dar unos videos, para que tú más o menos te guíes cómo implementar esos diagramitas pequeños, pero que tengas la idea. Ya, profesor, en la documentación de mi sistema tengo que hacer todos los diagramas. No, déjame lo evalúo, cuánto avanzo, y de acuerdo a ello, les voy a... Lo que sí les puedo pedir es el diagrama de clases y el diagrama de caso de uso. Eso es lo máximo que voy a pedir en la documentación. Los otros diagramas no, pero sí déjenlo en el índice para que tengan claro de que, eso es lo que tengo que implementar a futuro. Sí, tienes que hacer. Y ya lo verás naturalmente en el curso de diseño de base de datos. Al menos esa es la idea, que tengas claro que un sistema pues tiene una documentación en función de una serie de diagramas. Muy bien, ¿existen áreas de trabajo? Pues sí, está el análisis de requerimientos, el análisis y diseño del sistema, la fase de construcción o desarrollo, que el sistema hay que someterlo a pruebas, pues naturalmente, y finalmente entregamos el ejecutable, o sea, distribuimos el software, ¿correcto? Y dentro de esa fase, pues van a haber una serie de procesos donde naturalmente, pues en la concepción, pues están los requerimientos, análisis y diseño, todas las fases que hay que considerar en el desarrollo de un sistema, naturalmente en función a la metodología que estemos usando en el caso de RUP. Si es otra metodología, esto no entra. ¿Ya? Esto solamente es cuando vas a usar la metodología de desarrollo RUP. Scrum, por ejemplo, es una metodología de desarrollo ágil y también tiene sus formas de trabajo. Ya lo verán más adelante en el quinto semestre. Fases del RUP, pues tiene 4 fases: inicio, elaboración, construcción y transición. En cada una de esas fases se desarrolla, en este caso, ciertas cosas, como por ejemplo en el inicio, es la fase de la idea, es donde está la visión inicial del producto, acá definimos el alcance, hacemos un bosquejo de la arquitectura posible que vamos a desarrollar y qué estimaciones vamos a considerar, y naturalmente se concluye con un objetivo, con un hito. La elaboración es la segunda fase, que comprende básicamente la planificación de las actividades y el equipo de trabajo con el cual vamos a trabajar o vamos a desarrollar el sistema, qué necesidades hay que cumplir, hay que enfocarnos en función al proceso a sistematizar. El diseño de la arquitectura, probablemente aquí ya venga lo que son los diagramas en UML, que te decía hace un momento, y termina también planteando un hito, o sea, un objetivo, ¿no? Dentro del desarrollo hay que plantear ciertos hitos, objetivos a cumplir. La construcción, pues simple, ya es la producción, es el desarrollo del sistema, del producto, y naturalmente esto debe estar enfocado a los usuarios, ¿no? Por eso yo siempre digo, ¿puedes hacer un sistema así? ¿Has hecho un análisis de requerimientos de usuario? Y alguno se queda pensando, o sea, ¿realmente has analizado qué es lo que quiere el cliente? ¿Tienes claro los procesos? Por eso es importante, joven, en la etapa de análisis. Muchos sistemas fracasan y no cumplen las expectativas del cliente porque se hizo un mal análisis. Entonces, si tú haces malas cosas, pues todo lo que desarrolles probablemente o esté incompleto o esté a medias, producto que falló tu análisis de requerimientos. Finalmente, la transición
ya es el traspaso del producto a los usuarios, que incluye pues ya la manufactura, el envío, la asistencia, el mantenimiento del sistema, hasta lograr pues que el cliente quede satisfecho. Y termina con el hito final, que es el entregable del sistema. Señores, por acá me parece que está la respuesta del foro ya. A ver si leen, por favor, si leen. A ver si sacan 20. Ok. Bueno, ya más no le puedo soplar. Entonces, revisen esta diapositiva porque hay preguntitas en el foro que me parece están en función a esto. Así que, por favor, revisen el material. Y finalmente, pues, dentro de este proceso están los recursos, que básicamente son los especialistas. Tienen un cargo, desarrollan algo en especial, en específico van a tener una responsabilidad y naturalmente van a hacer ciertas actividades. Por ejemplo, Pablo es el encargado de diseñar el sistema y pues va a diseñar los objetos. María va a tener que también hacer el proceso de diseñador, va a tener que diseñar el sistema, va a tener que elaborar sus casos de uso, identificar sus actores y diseñar esos casos de uso. ¿Ello qué implica? Implica que haga diagramas de caso de uso, los diseñe y los detalle. José también va a formar parte del diseño de casos de uso, va a tener también que diseñar y probablemente va a trabajar en paralelo con María. Silvia se encarga de también diseñar casos de uso, de revisar esos casos de uso para ver si son correctos y finalmente Eduardo plantea la arquitectura del sistema en función a todo lo trabajado por los otros especialistas, verificando que el análisis sea correcto igual que el diseño. Conclusión, aquí señores trabajan en equipo. Aquí no es que no, Briseño, tú te encargas de hacer el MER, tú Menéndez te encargas de hacer los formularios, no, aquí se trabaja en equipo y trabajan de forma coordinada. No es que María dirá, no, yo no me hablo con Pablo, por lo tanto yo no voy a resolver su diagrama. Lo tiene que hacer porque dentro de su trabajo es tocar el tema de casos de uso. Conclusión, pues es un equipo de especialistas que tienen que trabajar de forma coordinada. No pueden trabajar como islas, no pueden hacer su trabajo de forma aislada. ¿Existen artefactos? Sí, para finalmente cumplir con el resultado parcial o final del producto durante el proyecto, ¿no? Y naturalmente van a haber entradas y salidas que están en función a las actividades que tienen que haber identificado, como por ejemplo, te acuerdas cuando yo decía retirar dinero, consultar saldos, son las actividades. ¿Qué actividades va a hacer cada actor del negocio? Y eso lo representas en un diagrama de caso de uso, ¿correcto? Y como tal, pues hay que hacer la documentación del sistema. Finalmente está Rational Unified Process y está el arquitecto del sistema. En este caso, pues en Rational, el arquitecto es un rol dentro del proyecto, desarrolla el software, el cual es responsable, lidera el proceso, produce los artefactos, los documenta y elabora pues, los modelos o prototipos. Mientras que aquí el arquitecto lo que hace es visualiza el comportamiento del sistema, va a crear los planos del sistema, va a definir la forma en que los elementos del sistema van a trabajar y naturalmente es el responsable de integrar los requerimientos, tanto funcionales como no funcionales del sistema. ¿Te acuerdas que yo decía, jóvenes tienen que hacer análisis de requerimientos de usuario? Sí, porque aquí tienes que, digamos, considerar de esos requerimientos del usuario cuáles son requerimientos funcionales y no funcionales. Por eso es importante tener claro esa parte. Okay. Y pues acá tenemos un pequeño diagramita donde están los artefactos. Los artefactos vienen a ser pues toda la documentación, todos los diagramas que forman parte del sistema y los colaboradores o trabajadores que pues está el cliente, está el analista de sistemas y están los usuarios finales y probablemente también los stakeholders. Con todos ellos se tiene que trabajar de la mano para poder sacar adelante el proyecto. No es que el analista se reúne una sola vez con el cliente y ahí queda. No, tiene que haber una retroalimentación, un feedback, reuniones de trabajo probablemente semanal o mensual o quincenal con el cliente para empezar a presentar avances del sistema, ¿no? Si cumplen o no cumplen con lo que él quiere finalmente. ¿Eso cuándo se hace? Cuando ya el proyecto fue aceptado. Acuérdense, estudio de factibilidad de un proyecto, sí. Cuando tú haces el estudio de factibilidad de un proyecto y este proyecto finalmente ha sido aprobado, está aprobado, perfecto. Ya puedes pasar a la etapa de análisis y diseño del sistema. ¿Correcto? Finalmente, pues está la arquitectura y el diseño. Con esto ya terminamos. La arquitectura pues envuelve el conjunto de decisiones estratégicas de diseño, lineamientos, reglas y patrones que van a restringir el diseño y la implementación del software. Naturalmente hay etapas, ¿no? Primero empezamos por la arquitectura del sistema, qué componentes, qué elementos van a formar parte, lo diseñamos a través de los diagramas. Procedemos a su desarrollo, a su implementación, hasta finalmente obtener el código, ¿no? Un algoritmo que cumpla con cada una de los requerimientos digamos, del usuario y que finalmente pues, cumplan con lo solicitado, ¿no? Lo peor que te puede pasar es hacer un sistema que no cumple con los requerimientos solicitados. Simplemente ese sistema va a ser rechazado y hay que tener cuidado con eso. ¿Correcto?
Y para eso, pues, hay un proceso dirigido que debe estar por los casos de uso, donde naturalmente, pues, vas a encontrar una serie de pasos a considerar, como por ejemplo, los requisitos, lo que yo te decía, análisis de requerimientos o análisis de requisitos, hay que hacer el análisis y el diseño del sistema, la implementación y las pruebas. Naturalmente, para poder captar, definir y validar los casos de uso, poder integrarlos y poder verificar que todo lo que hemos diagramado cumplen, pues, ¿no? Con lo identificado al inicio. Que son etapas, ¿no? Me parece las etapas del sistema, ¿no? Sí, aquí lo han sintetizado en 4, donde está, pues, análisis de requerimientos, el análisis propiamente dicho del proceso, los diseños, los modelos, los prototipos. Aquí ya es la programación, es simplemente hacer el sistema, codificarlo. Y aquí, pues, es ver qué pruebas, someter el sistema a una serie de pruebas de funcionamiento para ver si hay errores o no. O sea, básicamente, en eso consiste, no hay más. Y dentro de ello, pues hay un ciclo de vida iterativo, donde vamos a ver la evolución de los prototipos, sus ejecutables, con el cliente, con el usuario, y en ese ciclo de vida iterativo, pues tenemos que ver básicamente cómo está el funcionamiento del sistema, ¿no? Si cumple o no cumple con los objetivos que se nos solicitaron. Y naturalmente, pues se hacen una serie de actividades que deben estar en cadena, a manera de mini cascada para finalmente cumplir el objetivo, ¿no? ¿De dónde empieza todo? Pues del análisis, y luego que sigue el diseño, luego que sigue la codificación, y luego que sigue, pues, probar el sistema, ¿no? Profe, y si tengo fallas aquí, algo falló en las pruebas, pues lo ideal es o regresas a la etapa anterior para ver si el problema es en el código, y si no lo logras solucionar, tendrías que ir hacia atrás, hacia el diseño, o lo otro, ser más radical, ir desde la parte final hasta el análisis, y volver a chequear todo lo que hemos paso a paso, y ver dónde está finalmente nuestro error o dónde está la falla del sistema. Muy bien, jóvenes, entonces eso es todo por el día de hoy. Sí ha sido una sesión extensa, traté de al menos terminar toda la diapositiva. Lean, por favor, el material y tienen actividades para esta semana. ¿Alguna pregunta o consulta hasta acá? ¿Ninguna? ¿Estamos claros? Sí, ya se fueron seguramente. Ya se fueron a tomar desayuno. Ya, ok, listo, ahí nos quedamos y revisen el material y por favor vayan avanzando también sus trabajos en cuanto a sus monografías. Seguramente ya les voy a pedir la próxima semana. Esta semana tienen la entrega del trabajo de la calculadora. Aquellos que ya lo enviaron, excelente. Y los que no, todavía tienen plazo probado hasta el viernes. Revisen las fechas, todo se les pase, por favor. Alguna pregunta o consulta lo pueden hacer a través del chat de WhatsApp. Con gusto los atiendo. Pero que por favor no solamente me escriba Milcar, pues ya también si van a preguntar, pregunten los demás. Solamente me pregunta Milcar, Terrero, y el resto ni siquiera me dice, profesor, aún vivo, estoy presente. No, profesor, ya me voy a rendir, nadie me dice nada. Espero que todo esté claro y si no, pues pregunten, ¿no? Siempre lo pueden hacer hasta las 12 de la noche. Pasado de ahí ya no atiendo a nadie. Muy bien, jóvenes, eso es todo. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Chao, profe. Hasta luego. Ya, profe. Hasta luego, cuídense. Avancen. Profe, ¿cómo dice que solamente a Milka le pregunta? Sí, Briseño, de verdad, me escribe bastante, que el profesor, que la instalación, que la clase. De la clase, no te voy a mentir, creo que como 2 veces me consulta. Ok, ¿alguien creo que quería hacer una pregunta por ahí, Vilka? Sí, te escucho antes de terminar. Vilka, ¿estabas por ahí? Creo que me ibas a hacer una pregunta. Profesor, Sí. ¿el video de YouTube para cuándo es? Está en la actividad, dijo. Ahorita no me acuerdo, pero está en la actividad. En la actividad debe estar la fecha. En todo caso, escríbeme por interno, todavía estoy en la máquina, lo consulto y te respondo, no hay problema. A ver. Profe, en el caso del programa que ayer estaba avanzando, lo que es el Visual Studio, y Ya. me quedé en la parte, o sea, ya hice la codificación, todo, pero hay una parte en la cual me pide para poder hacer la parte gráfica, pero esa opción no me aparece en mi Visual Studio, que era Windows, no sé qué era, pero no Claro, encontraba. creas un nuevo proyecto, menú archivo nuevo, creo que en el video que publiqué está. No, Hay sí, ¿Lo has revisado al final? O, Sí, de profe, repente se te ha ocultado la barra de explorador de soluciones. Checa No sé. la opción que dice ventana, restablecer diseño de la ventana, y ahí debería aparecer el formulario si es que lo has creado. No, solo que no me aparece esa opción. Ya, O sea, hagamos- había una parte en el video, dice. Hagamos una cosa, Flores. Graba con tu celular la pantallita con un audio. Ujú. Dime dónde está el error, o sea, qué es lo que no te sale, y me lo mandas por WhatsApp, y yo al toque Ya. te respondo.
para ver qué es lo que estás fallando. En algo estás fallando. De repente, o se ha ocultado el formulario, o el formulario no existe, o hay que agregarlo, o de repente has creado una biblioteca de clases. Si no hay formularios es porque de repente tu proyecto es una biblioteca de clases. Podría ser ese error. Tendrías que decir menú archivo nuevo, créate un nuevo proyecto donde diga Windows 4 y ahí te va a crear recién el formulario. Revisa eso. Queda, Si no, igual lo profe. grabas y me lo envías. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Ninguna, ¿Ninguna? profe, te dejo Ya. hasta tigre. Y ahora sí voy a tomar mi desayuno. Ya, chao, nos vemos. Hasta luego. Ya, vaya a pasar ranking.